El 31 de enero de 1891, la agitación de los republicanos en todo el país se convierte en una insurrección en Oporto, aunque la República no será proclamada en Lisboa hasta 1910. Aquí tenemos la catedral, cuya fachada principal está enmarcada por dos torres cuadradas cubiertas con cúpulas y se adorna con un rosetón románico del siglo XIII y una portada barroca. El Palacio Episcopal se encuentra en un costado en esta amplia explanada suspendida sobre la ciudad vieja y tiene en su centro una picota neopombalina. En el interior, la nave románica, bastante estrecha, está enmarcada por dos naves laterales más bajas. Aquí tenemos el coro, que está delante del altar mayor. La capilla del Altísimo alberga un bellísimo altar con un retablo de plata cincelada, obra portuguesa del siglo XVII. Esta es una de las 3 pilas de agua bendita de mármol del siglo XVIII, sostenida por una estatuilla. El claustro es del siglo XIV y fue enteramente decorado con paneles de azulejos de Valentín de Almeida, realizados entre 1729 y 1731, que representan la vida de la Virgen y las metamorfosis de Ovidio. Al final del claustro se encuentra esta antigua capilla que tiene paneles esculpidos de características barrocas. En la parte superior se encuentra la terraza que está decorada con azulejos de Antonio Vital. Se puede apreciar toda la vista lateral de la iglesia y las 2 torres cuadradas cubiertas con cúpulas. La sala capitular está pintada por Pacini en 1737. Hay ángeles. Aquí tenemos un Cristo. Esto parece ser una custodia. Y este es el ángel de la custodia. 2 vírgenes con sus respectivos niños. Desde la parte superior tenemos una vista de la ciudad de Oporto. Llegamos a la parte del museo de la catedral. Acá tenemos 2 ángeles querubines. Y esta es la imagen de San Antonio. Se puede ver al niño que tiene en brazos que está dormido. La capilla de Juan Evangelista de 1772. Acá hay un sarcófago del siglo XIV. Y la Virgen de Batala también del siglo XIV. Restos romanos de los siglos III y IV. Estos son capiteles prerrománicos. Y estos ya son románicos del siglo XII. Ya saliendo de la catedral podemos ver la torre de la iglesia de San Lorenzo dos Grilos, que fue construida por los jesuitas en el siglo XVII y es la actual sede del Seminario Grande. Una vista ya anocheciendo de la ciudad de Oporto, y flanqueando la catedral tenemos esta inmensa torre de granito del siglo XIV. Tenemos estas últimas vistas de la ciudad y estas hermosas y antiguas casas que están al lado de la catedral.
Las ruinas de Conímbriga son las de una ciudad romana que fue fundada en el siglo I, a ambos lados de una vía importante que unía Lisboa a Braga y que conoció un largo periodo de prosperidad. En el siglo III, ante la amenaza de las invasiones bárbaras, los habitantes construyeron unas murallas utilizando materiales de los edificios que habían tenido que dejar al exterior de la ciudad fortificada. Este es el camino que unía a Lisboa y al fondo vemos la muralla de protección que construyeron los habitantes. Estos son dos tipos de pisos que existían en la época de los romanos. A pesar de la construcción de las murallas, Conímbriga cayó en el año 468 en manos de los suevos, y la ciudad fue declinando en favor de la actual Coimbra, cuyo nombre vendría precisamente de Conímbrica. Vamos a recorrer algunas de sus viviendas. Esta es la denominada Casa de la Cruz Gamada, que tiene un peristilo central. Se llama así porque los mosaicos tenían la esvástica como decoración. Esta otra es la denominada Casa de los Esqueletos, que también fue abandonada para construir la muralla, y a partir del siglo V se utilizó como cementerio, por eso lleva este nombre. Este es uno de los mosaicos de las habitaciones de la Casa de los Esqueletos. Allí existían termas públicas y privadas. Estas son las ruinas de las termas públicas. Esta es una de las casas más grandes del mundo occidental romano y perteneció a un tal Cantaber cuya mujer e hijos fueron capturados por los suevos, invasores germánicos, durante un ataque a la ciudad en el 465. Y llegamos a la zona de las termas privadas. Aquí adelante tenemos la parte del frigidarium o parte fría, más atrás el tepidarium para la parte tibia, y al costado tenemos el caldarium o baño caliente. El hipocausto es donde se calentaba el agua, es la sala de calefacción. Y ahí vemos el peristilo de otra casa que quedaron fuera de la muralla. Esta casa, que pertenecía a un tal Rafús, data de la primera mitad del siglo II y fue construida sobre el antiguo emplazamiento del edificio del siglo I. Este es el atrio o vestíbulo de entrada. Aquí vemos el peristilo y al fondo el triclinium, que estaba bordeado por un estanque. Los suelos están cubiertos de mosaicos de una gran variedad, como podemos ver aquí en el atrio. Y ahora podemos apreciar el estanque con los surtidores de agua en funcionamiento. Y ahora estamos en la zona donde se distribuían los locales destinados a habitaciones y las zonas comunes. Sus suelos están cubiertos con mosaicos de una variedad extraordinaria. Tiene escenas de caza, motivos geométricos y vegetales. También tenemos una decoración que representa zancudas, delfines y dragones marinos, un centauro de mar rodeado de delfines, etc. Valor aos teus dons, deixa-me cantar contigo. Todo esto realizado en el siglo I por los romanos. Deixa-me cantar contigo no corrido a dois tons, já que ele correu comigo.
Cerámicas, esculturas, epígrafes, mosaicos y otros pequeños objetos evocan las condiciones socioeconómicas en las que vivió la ciudad romana desde principios del imperio hasta fines del siglo VI. Aquí vemos una serie de elementos que utilizaban para los trabajos de herrería. También divulgaron y perfeccionaron el trabajo en vidrio. Aquí tenemos trabajos ejecutados en cerámica, vemos cómo los ejecutaban, y aquí tenemos restos encontrados en las excavaciones de Conímbriga. Debido a las características del terreno de Conímbriga, no existen elementos de madera para el trabajo de piedras. Por ejemplo, acá vemos en columnas, dinteles y todo el resto del trabajo que realizaban solamente con piezas de hierro. Una serie de elementos de telar, tijeras, agujas, todos elementos utilizados por las mujeres romanas en los trabajos de costuras. Debido a la cantidad de agua que existía, se dedicaban a la agricultura. Estos son los elementos que utilizaban para su trabajo. Para la construcción de edificios hacía falta una gran cantidad de mano de obra artesanal. Los elementos de fijación, como los clavos, por ejemplo, las bisagras, todas eran de metal. No se utilizaba ningún elemento de madera. Lo mismo para todos los elementos de cocina. Una muestra de la gran cantidad de cerámica que utilizaban. Aquí pequeños elementos de piedra y cerámica. Y estos son los utensilios para poder realizar las escrituras en la piedra. Deixa-me cantar contigo no corrido. Aquí tenemos detrás de una gran lupa pequeños elementos que utilizaban para adornarse las mujeres, como collares, anillos, etc. Armas utilizadas en las batallas, como puntas de flechas y lanzas, hachas. Estos son distintos elementos para escudos y armaduras. Para la construcción de edificios se utilizaban módulos. En Conímbriga el valor era 296. Esta es la maqueta del Fórum, que era un conjunto monumental formado por una plaza pública, un templo, mercado y un tribunal, construido en tiempos del emperador Augusto. Aquí tenemos cornisas y frisos, algunos pintados, que pertenecían a las casas de los romanos. Tenemos el torso de un emperador romano y la cabeza de Augusto. Estos son distintos fragmentos de las pinturas murales que realizaban. Coimbra se aferra a la ladera de una colina bañada por el Mondego. Muchos poetas, inspirados por este romántico emplazamiento, han inmortalizado el encanto de la primera capital de Portugal, contribuyendo a hacer de ella la ciudad de las artes y las letras. Nos dirigimos hacia la ciudad vieja que está sobre la colina de Alcazova y se llega a ella por un laberinto de callezuelas estrechas y pintorescas. Esta es la puerta de la ciudad. Medina en árabe significa ciudad, y está rematada por una torre y adornada por una estatua de la Virgen y el Niño entre dos escudos. Es uno de los últimos vestigios del recinto medieval. Nos dirigimos ahora hacia el Palacio Subripas y la calle pasa bajo un ala de la Casa do Arco.
El palacio es una casa señorial construida a principios del siglo XVI en estilo manuelino. Esta torre del recinto medieval alberga el centro de artesanía de la región de Coimbra. A su costado tenemos este mirador para poder observar parte de la ciudad de Coimbra. Esta catedral es la primera del país y fue erigida entre 1140 y 1175. El rey Alfonso Enrique decidió su construcción en una época en que Coimbra era la capital de Portugal, en la frontera del mundo cristiano y el musulmán, lo que explica su aspecto de fortaleza coronada por merlones piramidales. El museo ocupa el antiguo palacio episcopal modificado en el siglo XVI y lleva el nombre del escultor Machado de Castro, nacido en Coimbra en 1731. Esta es la puerta que da acceso al patio de la universidad y fue construida en el siglo XVII, llamada Porta Férrea. La vieja universidad ocupa los edificios del antiguo Palacio Real, restaurados y transformados en Palacio de los Escudos en 1540. En el patio se encuentra el elegante edificio de los palacios de la universidad. Está dominado por una gran torre del siglo XVIII. Al costado se encuentra la capilla y más allá la biblioteca, que por estar en reparación no podemos acceder. El techo tiene tejas de varios colores. El palacio de la universidad de estilo manuelino se enriqueció en el siglo XVIII con una galería con columnas llamada Vía Latina, y el cuerpo central está coronado por un frontón triangular. La escalera conduce a la sala dos capelos o sala de actos, que debe su nombre a los bonetes o capelos que se entregaba a los licenciados. Está cubierta por un bello techo pintado en el siglo XVII y está adornada con los retratos de los reyes de Portugal. Aquí tienen lugar las grandes ceremonias como la designación del rector, las lecturas de tesis o la entrega de los diplomas. Desde aquí tenemos una vista parcial de la ciudad de Coimbra. Esta es una estatua del arcángel San Gabriel del siglo XVI, hecha por Diego Ires Omoso. El salón, renovado en 1701, tiene un zócalo de azulejos de Agostino Paiva y un friso de pintura de antiguos rectores de Antonio Simoes. La pintura del techo fue obra de José Ferreira Araujo. Aquí vemos la catedral desde el balcón que rodea el edificio por el exterior y también los barrios modernos que están próximos al río Mondego. Esta es la elegante portada de la capilla de estilo manuelino, que es obra de Marcos Pires. Cuenta con uno de los más notables altares manieristas del país. Las paredes están revestidas con azulejos de la época pombalina, fabricados en Coimbra, y reproducen figuras de estampas holandesas. Cabe destacar el imponente órgano barroco construido en 1733. Y la pintura del techo es de Francisco de Araujo de Lisboa, que la ejecutó a fines del siglo XVII. Una vista desde el otro lado del espectacular órgano. Estos son azulejos del tipo de alfombra, también de Lisboa del siglo XVII. Esta es una vista posterior de la universidad y seguimos bajando por estas estrechas calles, curvas y con adoquines.
como en todas las universidades, algunos carteles en contra del fascismo. En esta esquina hay una foto y un cartel que indica que en esta casa vivió el trovador de la libertad, José Alfonso Seca. Y en la parte moderna, en esta calle comercial, ponemos fin a nuestra visita en Coimbra. Nazaret era muy famosa por los trajes y las tradiciones de sus pescadores, que vestidos con una camisa y un pantalón a cuadros con un gorro de lana negra caído sobre el hombro, remontaban sus barcos en la playa con la ayuda de unos rodillos. Estaban bajo la atenta mirada de sus mujeres, vestidas completamente de negro, pero que dejaban entrever las puntillas de 7 faldas superpuestas de diferentes colores. Y ya estamos entrando en la ciudad de Nazaret. En el 1182, don Fuas Rupiño perseguía a caballo un ciervo que se precipitó bruscamente en el vacío desde lo alto del acantilado. Cuando el caballo iba también a precipitarse, don Fuas imploró a Nuestra Señora de Nazaret y el animal dio media vuelta, salvando así a su jinete. Este nombre designa la ciudad baja de trazado geométrico que bordea la playa de arena fina. Allí hay numerosos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos. Desde aquí tenemos una espectacular vista de Nazaret. El barrio de los pescadores se extiende entre la playa Manuel de Arriaga y la avenida Vieira Guimaraes. A cada lado de las callecitas perpendiculares al mar se arriman las casitas encaladas. Aquí vemos una de sus mujeres vestida completamente de negro. También se dice que es porque utilizan el luto permanente. Una última recorrida por la calle de Nazaret para dirigirnos luego a la ciudad de Óbidos. La ciudad de Óbidos presentaba una atractiva fisonomía cuando la visitó el rey Diniz, acompañado de su joven esposa la reina Isabel. Esta recibió Óbidos como presente y hasta 1933 las reinas de Portugal conservaron este legado. Extramuro nos encontramos con el santuario do Señor das Pedras. Es una construcción barroca de planta hexagonal edificada entre 1740 y 1747. Dominando un inmenso paisaje de verdes hondonadas y lomas salpicadas de molinos de viento, Óbidos ha sabido conservar a través de los siglos su carácter y su encanto medieval. A lo lejos divisamos la ciudad fortificada, en otro tiempo al abrigo de su recinto flanqueado por torrecitas redondas y macizos bastiones cuadrados, vigilaba el litoral. Se entra a la ciudad por la Porta da Vila, que es una doble puerta en zigzag con el interior revestido de paños de azulejos del siglo XVIII. Dentro de la ciudad medieval comenzamos su recorrido a pie. Caminamos por la Rua Direita, que es una calle estrecha y tiene en el centro una reguera enlosada y está flanqueada por casas blancas, floridas con geranios y bugambillas y ocupadas por tiendas de artesanías, restaurantes y galerías de arte.
Antes de llegar a la de Santa María nos encontramos con esta pequeña iglesia, la cual vamos a visitar. El interior tiene un hermoso altar barroco. Y retomamos nuestro camino, rodeado de las agradables casas blancas que están realzadas de azul o de amarillo. Esta casa fue declarada Monumento Nacional desde el año 1951. Era un primitivo paso en los siglos XIV y XV y fue la residencia del pintor Abildamato C. Silva. Y llegamos a la bonita plaza de Santa María, que está situada más abajo de la calle principal y forma un bonito conjunto. En 1491 el infante se ahoga en el Tajo y su cuerpo es encontrado entre las redes de un pescador. Su madre, la reina Leonor, viene a Óbidos a ocultar sus lágrimas y la red que figura en la picota que vemos aquí recuerda este acontecimiento. En la iglesia de Santa María, en 1444, el joven rey Alfonso V se casó con su prima Isabel, de 8 años de edad. El interior presenta los muros completamente recubiertos de azules azulejos del siglo XVII, con grandes motivos vegetales. El retablo del altar mayor está decorado con cuadros de João da Costa. Las murallas datan de la época de los árabes, pero fueron en parte restauradas en los siglos XII, XIII y XVI. En la parte norte vemos la torre de homenaje. Y así finalizamos nuestra visita a Óbidos, recorriendo por última vez estas hermosas calles. Só sei que